Gracias, Juan. Y vamos hasta la capital política de los Estados Unidos, D.C., con nuestro muy admirado y queridísimo y respetadísimo colega Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca. Mi querido Armando, te saludo primero. Y segundo, ¿qué nos dices de esta visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la capital, su encuentro con Kamala Harris, con el presidente Biden y sus actividades de hoy? Te escuchamos, te saludo, Armando. Te saludo igualmente, Oscar Mario, siempre es un placer estar contigo. Déjame decirte, vamos a empezar por esto último, lo que está haciendo el presidente esta mañana, que es reuniéndose con empresarios de los Estados Unidos y con empresarios de México, porque lo más importante que hay en este momento es tratar de llegar a algún acuerdo acerca de qué es lo que está pasando con las empresas de energía renovable. Estados Unidos, uno de los reclamos que ha tenido, no solo desde ayer, sino desde hace tiempo, es qué es lo que va a pasar con mucha de la inversión estadounidense que, atendiendo la invitación del gobierno anterior, estableció plantas sobre todo de energía renovable, solar y de otro tipo en nuestro país. ¿Qué va a pasar con todo eso? Porque estas fábricas o esta capacidad instalada que hay ha estado detenida debido a todas las nuevas reformas que ha habido en el país, a pesar de que no pasó la reforma eléctrica que el presidente quería en la primavera pasada. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de llegar a algún tipo de acuerdo. Y uno de los puntos, el último punto del que el presidente traía ayer, decía que habría que iniciar un plan de inversión privada y pública entre los dos países para producir bienes que beneficien a los dos mercados y que se establecerían con la iniciativa privada de Estados Unidos plantas de licuefacción, fertilizantes y la instalación de parques solares en Sonora y en otros estados fronterizos, con el respaldo de termoeléctricas y el tendido de líneas de transmisión para crear realmente energía renovable y electricidad en Estados Unidos y en México. Ahora, todo eso es lo que se está discutiendo, qué es lo que va a salir, qué es lo que se va a acordar, y si finalmente el gobierno de México va a aceptar que este tipo de inversión privada de los Estados Unidos continúe en México, bajo qué condiciones va a ser. Eso es lo que está haciendo en este momento, es una de las partes más importantes del viaje. Ahora, en cuanto a qué ocurrió ayer y quién ganó, porque es lo que todo el mundo quiere saber, yo creo que los dos presidentes hicieron el punto que querían hacer. El presidente López Obrador trajo un regalo, 5 regalos que le dio al presidente Biden, y Biden quería hablar acerca de inmigración y acerca de cómo México seguirá siendo o ayudando a Estados Unidos a detener los flujos migratorios y a controlar esos flujos migratorios que vienen no solamente de Centroamérica, sino del mundo entero, Oscar Mario. Y si además va a seguir recibiendo a los extranjeros, que Estados Unidos regrese a territorio mexicano después de que esta gente trate de entrar a Estados Unidos a pedir asilo. Es lo que ha estado ocurriendo durante ya 3 años, y toda esta gente ha estado poblando las ciudades fronterizas del lado mexicano y ha estado creando problemas para esas ciudades, pero en México no ha podido quitárselos encima. Estados Unidos no los quiere aceptar mientras, y eso es lo que quería el presidente Biden, que se asegurara y que continuara. Y aparentemente eso es lo que se hizo, Oscar Mario. Bien, bueno, ¿y cómo la calificarías en relación a otras reuniones que han antecedido a esta misma, tanto con el presidente López Obrador como con otros mandatarios mexicanos? Tú sabes que esta fue una reunión muy rara, en la que el presidente mexicano habló durante 30 minutos en la oficina Oval. Yo jamás había visto a nadie hablar 30 minutos en lo que es en realidad unos momentos para fotografía y para que se tome video de los dos juntos. Generalmente este tipo de encuentros dura de 10 a 15 minutos máximo por parte de los dos países, y en esta ocasión el presidente habló durante 30 minutos, y durante esos 30 minutos el presidente López Obrador hizo un señalamiento que a mí me pareció muy importante y muy fuerte. Le dijo al presidente de Estados Unidos que el hecho de que trabajen juntos y de que haya cooperación conjunta no quiere decir ni
sometimiento ni hegemonía. Esto quiere decir, el hecho de que vayamos a ser socios y sigamos siendo socios, no quiere decir que México va a tomar el lado de Estados Unidos siempre. Y tampoco quiere decir que vamos a estar sometidos de ninguna manera a ningún tipo de acción o de capricho de los Estados Unidos. O sea, Armando, perdón, dame 3 minutos, Armando. Tenemos que ir a una pausa. Dame 3 minutos, por favor. Estoy con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en Washington, en Estados Unidos. Él está en Washington, D.C. Regreso con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en los Estados Unidos. Él está obviamente siempre en la capital política, en Washington, D.C. Mi querido Armando, hacías una reflexión interesante de esta reunión especial o diferente, pues, del presidente López Obrador, que tendrá una duración de 3 días allá en la capital. Adelante, Armando. Gracias, Oscar Mario. Te decía, el presidente López Obrador hizo varios señalamientos durante los 30 minutos que habló, pero a mí lo que más me llamó la atención fue este tipo de señalamiento y de puntualización. Empezó diciendo, entre amigos y vecinos no debe haber egoísmos. Y tú te preguntas a qué se refiere específicamente el presidente de México con ese egoísmo. ¿Qué tipo de egoísmos ha visto por parte de los Estados Unidos? Y la otra que le dijo, y me parece a mí que fue una mención muy clara de lo que piensa el presidente mexicano acerca de Estados Unidos, es que, y esto es exactamente la cita, integración no significa hegemonía ni significa sometimiento. Y entonces esta puntualización, tú te preguntas si se le está haciendo realmente al presidente de los Estados Unidos y le está diciendo, no te voy a seguir, y el hecho de que seamos socios y amigos y vecinos no quiere decir que todas las decisiones que tú tomes van a ser seguidas por México ciegamente, ni tampoco nos vamos a someter de ninguna manera a cualquier tipo de político de capricho de los Estados Unidos. Y te preguntas si eso se lo dijo en realidad al presidente Biden, o si lo dijo porque, como muchos de los analistas en esta ciudad han estado opinando desde hace varios días, el presidente de México tiene más interés en convertirse en un líder de la izquierda latinoamericana y en un líder latinoamericano una vez que termine su presidencia, y quiere mantener ese tipo de diálogo porque eso es lo que a él lo hace ver bien ante el interés que él tiene de seguir siendo un líder latinoamericano o un líder de la izquierda latinoamericana. Entonces, este tipo de cosas es de lo que se habla en Estados Unidos, pero se hace un énfasis muy importante en cómo las empresas internacionales se han quejado de que el presidente mexicano ha retrasado los permisos para las instalaciones de energía renovable. Y por eso te digo, por parte de Estados Unidos había 2 quejas. Una, esta, y otra, tratar de asegurarse de que México continuará ayudando en la frontera en la frontera sur a todos los flujos migratorios que pasan y que tratan de llegar a Estados Unidos, porque eso le beneficia enormemente a los Estados Unidos. Si tú te das cuenta, el presidente trajo 5 regalos, 5 propuestas en cuanto a la más importante de más empleos para mexicanos en México, en Estados Unidos, y más empleos para mexicanos que viven en Estados Unidos también. El presidente Biden le pidió paciencia y le dijo, bueno, vamos a ver, vamos a trabajarlo, pero hay que tener paciencia. Entonces, Estados Unidos en realidad no ofreció nada, no dio nada, no propuso nada, más que continuar con la cuestión migratoria en la misma forma en la que está haciéndolo México. Y esto es porque al presidente Biden le interesa muchísimo que la cuestión migratoria no se le convierta en una papa más caliente de lo que ya está, antes de llegar a las elecciones que son tan importantes en noviembre, en la que se va a renovar a todo el Congreso y en la que los demócratas, el partido del presidente Biden, podrían perder este Congreso, podrían perder el Congreso, el control que tienen hoy de este Congreso, y hacer de los 2 siguientes años a Biden una verdadera pesadilla con un partido contrario a cargo de los congresistas. Eso es por un lado. Por el otro, hay algo importante que hay que mencionar, porque en Washington el poder no está solamente en el Ejecutivo, no está solamente en la Casa Blanca como en otros países. Y entiendo que en México el presidente tiene mucho más fuerza que el Congreso y que los otros poderes. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos el Congreso es muy poderoso. Y en esta ocasión fue la tercera visita del presidente de México a Washington y la tercera ocasión en que rehusó participar y no quiso arreglar ningún tipo de
de reunión con los miembros del Congreso. Y esto hizo, por ejemplo, que ayer el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que está formado por demócratas, hicieran caso omiso y le pusieran incluso le pusieran al presidente Biden un problema más, sometiendo una condena al hecho de las muertes de periodistas en México y a la agresión a la prensa libre en México, que ellos ven, no sé si existe o no existe, es la visión que tienen los senadores de los Estados Unidos acerca de lo que ocurre en México. Y esta resolución por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano es bastante seria. Otra cosa que hicieron los otros miembros del Senado, los republicanos, fue meter una resolución en la que condenan el hecho de que la frontera no esté siendo resguardada más por el presidente Biden, y en esto pues le dieron un rayón tanto al presidente Biden como al presidente López Obrador. Entonces, este tipo de cosas queda ahí. Al Senado no se le olvidan esas cosas. El Senado quiere participar, los senadores están acostumbrados a participar y a tener voz en este tipo de encuentros, y el hecho de que el presidente mexicano no lo haya promovido, pues entonces también te hace pensar que más adelante podría haber situaciones incómodas o problemas, porque como te digo, el Congreso aquí tiene muchísimo poder y le gusta participar en las cosas, y en este caso se quedó sentado en la banca viendo lo que ocurrió entre los dos ejecutivos, Oscar Mario. Oye, Armando, en relación a todo esto y con miras a lo que viene en Estados Unidos, ¿qué dicen las encuestas sobre la popularidad o impopularidad de Joe Biden? ¿Hacia dónde crees que esté la estrategia del equipo y del expresidente Donald Trump? Y al parecer ya comienzan a asomar la cabeza algunos competidores que desearían ser los rivales de Joe Biden para llegar a la Casa Blanca. Es que te voy a decir, la visita ocurre en un momento muy extraño en Estados Unidos. Por un lado, el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, tiene 33% de la aprobación de la gente. 33%. Eso quiere decir que casi 7 de cada 10 de los estadounidenses piensan que está haciendo un mal trabajo. Eso cuando faltan 3 meses para llegar a las elecciones de medio término, son muy malas noticias. Eso es por un lado. Por el otro, el Congreso de Estados Unidos ha estado haciendo una investigación muy profunda, muy a fondo, muy exhaustiva, acerca de qué es lo que ocurrió y quién provocó el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Ese ataque violento en el que se rompieron vidrios, en el que murió gente, en el que resultaron muchos heridos, en el que está resultando mucha gente enjuiciada por todo esto, es un ataque directo a Donald Trump, porque lo que se trata de demostrar es que Donald Trump fue el culpable, y lo están haciendo para quitarle fuerza para el 2024 y para quitarle fuerza a los republicanos. Entonces, antes de que toda esta investigación tomara forma como lo está haciendo ahora, tú dirías, bueno, es posible y es muy posible que le quiten a los demócratas el control del Congreso. Ahora no está tan claro, porque no está tan claro que el pueblo de los Estados Unidos no ha estado prestando atención a este tipo de acusación, y que hay mucha gente dentro del Partido Republicano que también en el 2024 quiere tomar el lugar de Donald Trump. Hace 2 años podríamos decir, y decíamos, es casi seguro que regresa Donald Trump en el 2024. Ahora no es así, porque ha surgido una nueva cantidad de aspirantes a la representación republicana y a la presidencia. Y lo mismo está ocurriendo extrañamente en el Partido Demócrata. Generalmente cuando tienes a un presidente fuerte de un partido, él repite y nadie se atreve a retarlo. En esta ocasión hay mucha efervescencia dentro del Partido Demócrata tratando de buscar a alguien en lugar de que sea Biden el que llegue a la presidencia del 2024. Pero eso falta mucho. Lo más importante es lo que pasará dentro de 3 meses, y en esta ocasión te puedo decir que lo que parecía ya algo hecho, ahora empieza a haber dudas de si en realidad ese Congreso va a pasar a manos
de los republicanos completamente, y si no, lo que vamos a tener es un Congreso dividido, una de las cámaras pasando con los republicanos y la otra quedándose con los demócratas. Cada vez que eso existe es una pesadilla porque nunca se ponen de acuerdo en nada, y entonces se paralizan unos con otros y no se llega a ningún lado, y eso no ayuda a nadie, incluso a los socios importantes como México. Entonces, este tipo de consecuencias son las que estamos viendo. Ese es el tipo de situación en el que el presidente mexicano llegó a esta reunión. Y ayer precisamente se produjo la séptima reunión de este comité investigador. Y entonces la prensa nacional de los Estados Unidos estaba, por un lado, dedicada a esa investigación y por el otro estaba dedicada al viaje que ya inició el presidente Biden anoche a Medio Oriente, que lo va a llevar a Arabia Saudita, porque la gasolina está carísima en los Estados Unidos, y entonces lo que le importa a la gente es eso precisamente, y entonces quieren una solución. Y los periódicos y la prensa en general en Estados Unidos ayer se dedicó más a estos dos temas que a la visita del presidente mexicano. Entonces tuviste un gran despliegue de prensa mexicana en cuanto a la visita del presidente López Obrador, pero muy poco en realidad en cuanto a esa visita en la prensa de los Estados Unidos, Mario. Oye, tenemos un minutito. Entonces, a manera de resumen, tenemos un minuto. Se fortalece la incertidumbre para la carrera presidencial de Estados Unidos en el 2024 y los candidatos para la máxima responsabilidad pueden ser otros a Biden o Trump. Otros a Biden o Trump. Tienes toda la razón, lo acabas de resumir en una forma muy brillante, como siempre, y te quedó. Así es en donde estamos hoy. Lo importante es el Congreso dentro de 3 meses, porque eso va a tener un impacto en lo que se haga con los socios importantes, y ahí es donde estamos. Un abrazo con todo mi afecto y gratitud siempre, mi querido Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en Estados Unidos. Gracias, Armando. Grupo Fórmula.